Muchas gracias. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, les decía que una forma de hacer esto es el siguiente, ¿verdad? Ustedes parten de un vector unitario, de una coordenada. Pueden comenzar con la Z, con la Y, con la X, con la que quieran. Aquí vamos a partir con la X, componente X. Después de X, ¿qué sigue en el orden cíclico? X, Y, Z, X, Y, Z. Sigue Y. Miren, después de X sigue Y. Y después de Y, ¿qué sigue? Sigue Z. Entonces va dirección, derivada, componente. Dirección, derivada, componente en orden cíclico. X, Y, Z. X, Y, Z. Cuando aprendan eso va a ser facilito. Menos y ahora solo invierten estos. Ahí está, miren el invertido. Ahora vamos con la componente Y. ¿Qué sigue después de Y en orden cíclico? Estoy acá, miren, Y. Después de Y sigue Z. Y después de Z sigue X. Entonces toman acá Y, dirección, con derivada Z, componente X, orden cíclico. Miren, Y, Z, X. Y de ahí solo invierten este que está acá. Y finalmente la componente Z. ¿Qué sigue después de Z en el orden cíclico? Sigue X. Y después de X, ¿qué sigue? Sigue Y. Entonces ponen acá Z, dirección Z, derivada X, componente Y. Y ya terminaron porque solo invierten esto. Ahí me parece mucho más fácil que estar acordándose los signos de los menores y todo. Es el determinante, ¿verdad? Y es una forma bien facilita de hacerlo. No sé si me entendieron o quieren que se lo repita. Está bien, Lick. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? No, si yo sé que ustedes son súper listos. No, solamente me aseguro porque a veces es mejor hacerlo. Entonces eso se le llama rot A, como que 10 rotacional de A. Y aquí tenemos un ejemplo. A ver si no me equivoqué en las derivadas. Aquí tenemos el rotacional de A, miren. Entonces, voy a tomar acá entonces la componente X. Aquí va derivada parcial respecto, después de X, respecto a Y, ¿de quién? De A componente X. Entonces va derivada parcial respecto a Y de... aquí me equivoqué. Derivada parcial respecto a Y y se debería ser de AZ, porque el orden cíclico es YZ. Miren, entonces la que tenía que derivar era AZ. Vamos a ver. Y AZ, y la derivada parcial respecto de AY, respecto a Y de AZ es, ahorita lo arreglamos porque está malo. La derivada parcial, esto está malo. Porque ¿cuál es la derivada parcial de AZ respecto a Y? AZ es 3Z cuadrado. ¿Cuál es la derivada parcial respecto a Y de AZ cuadrado, de AZ, de 3Z cuadrado? Es 0. 0. Aquí esto es 0. Ok, 0. Esto es 0. El primer término es 0. Repito nuevamente. Componente X. Componente X. Derivada parcial respecto a Y. ¿De quién? De AZ. Es 0 el primer término nada más. ¿Va? Este primero. El otro creo que está bien. Vamos a ver. Voy a borrar acá. Vamos a ver. Voy a borrar aquí. Ok. Este primer término es 0. Porque esto debería ser la derivada parcial de AY respecto a Y de AZ, y ese es 0. Este término que está aquí debería de ser la derivada parcial de la invertida. Entonces, de AZ de AY respecto a Z. Este sí está bien, porque la derivada parcial de AY respecto a Z es XY. Entonces, esto está bien. Entonces, por favor, borren este 2Y que está acá. Vamos con la componente J.
Sigue la derivada parcial respecto a z de ax. Vamos a ver si está bien. La derivada parcial de az, o sea, después de y sigue z, de az respecto a x. La derivada parcial con respecto a z de ax, ¿está bien? La derivada parcial respecto a z de ax es 2x, entonces está bien este término. Y esta es la derivada parcial de, como es componente y, de az respecto a x. Y la derivada parcial de az con respecto a x es 0. Entonces este término está bien también, está correcto. Ahora vamos componente z. Entonces va derivada parcial respecto a x. ¿De quién? De AY. AY es XYZ. ¿Cuál es la derivada parcial respecto a X? Es YZ. Y aquí, ¿qué va? Entonces va al revés. Entonces, aquí va la derivada parcial con respecto a Y. A ver, este es componente Z, entonces esta es derivada parcial de AX respecto, perdón, derivada con respecto a X de AY. Está bien, eso es YZ. Y esta es derivada parcial respecto a Z, perdón, respecto a Y, a X, a Z, perdón, respecto a Z de AY. Y la derivada parcial respecto a Z de AY es XY. Entonces esto está mal. Porque aquí es, corrijan esto porque esto está malo. Esto es X por Y. X por Y. Observen. Es X por Y. Repito nuevamente, este es componente Z. Entonces es derivada parcial respecto a X de AY. Eso es YZ. Y esto es al revés. Derivada parcial respecto a Y. Wow. Respecto a Y, no, vamos a ver, respecto a Y de, a ver, derivada parcial, después de Z sigue X, entonces es parcial respecto a X de a Y, es YZ. Y esta es derivada parcial, entonces respecto a Y, de AX. Y la derivada parcial respecto a Y de AX es 2Y. Esto no es así, entonces es 2Y. Esto sería 2Y. Sería, entonces, Y acá. Arréglelo, por favor. 2Y. Entonces el resultado sería acá. Aquí sería 0. No va. Aquí sería 2Z. Este está bien. Y aquí sería YZ menos 2Y. Menos 2Y. Okay, menos 2Y. YZ menos 2Y. Y ese sería entonces el rotacional. Miren que es un vector y que tiene las tres componentes. X, Y y Z. Ok, entonces finalmente el último operador es el laplaciano escalar. El último operador que vamos a ver es el laplaciano escalar. Entonces el laplaciano escalar
es también una operación cerrada, porque el Laplaciano escalar actúa sobre funciones escalares y da como resultado una función escalar. O sea, ustedes tienen un campo escalar f de x, y, z, le aplican el Laplaciano y da como resultado un campo escalar. Entonces aquí tenemos el Laplaciano de f, definido como la segunda derivada de f respecto a x más la segunda derivada. Aquí faltó una segunda derivada. Entonces arreglemos ahí también, ¿verdad? Falta escribir el 2 nada más. Esto es una segunda derivada. Y entonces ese sería el Laplaciano escalar. Creo que aquí está malo también porque yo me concreté a hacer solamente la primera derivada. Vamos a ver, vamos a chequearlo en el ejemplo. Sí, solo la primera derivada. Entonces, realmente, si esta es la función f, era aquella misma que teníamos antes. Entonces, x al cuadrado yz coseno de x, yz. Entonces, la primera derivada es 4xy menos yz seno de x, yz. Esa es la derivada primera respecto a x. La derivada primera respecto a y es 2x al cuadrado z menos xz seno de x, yz. Y la derivada parcial respecto a z es 2x al cuadrado y menos, o sea, porque derivamos respecto a z, ¿verdad? Menos xy seno de x, yz. La primera derivada está buena, pero no es el Laplaciano, porque tienen que volver a derivar. Entonces vamos a ver aquí. Voy a tratar de hacer todo lo posible con este lápiz, de escribirles lo que sería el Laplaciano realmente. El Laplaciano realmente sería igual. Entonces, debo que derivar otra vez este respecto a quién, respecto a x. Entonces solamente queda 4y 4y z. Repito para que se entienda. 4yz. Quedaría 4yz el primer término. El segundo término. Estoy derivando esta misma que era la derivada con respecto a x, la estoy derivando otra vez. Entonces sería menos. Entonces estoy derivando respecto a x. X solamente aparece aquí adentro, miren. Entonces sería un yz por yz, que sale afuera. Entonces daría un y cuadrado z cuadrado, por la regla de la cadena. Y cuadrado z cuadrado. Y la derivada del seno es el coseno. Entonces quedaría cos XYZ. Ok, ahí hicimos ya la derivada de este término que está aquí. Entonces realmente Laplaciano, para que quede correcta la expresión, esto sería, lo voy a escribir aquí, paréntesis, y otra vez la derivada de todo esto respecto a x. Y ahora sería, paréntesis, la derivada de todo esto respecto a
Y respecto a Y. Sería aquí paréntesis. La derivada de todo esto respecto a Z. Y entonces la operación ya la expresión quedaría correcta, ¿verdad? Ponemos ahí respecto a Z. La expresión quedaría correcta de esa manera. Voy a tratar de escribir aquí correctamente. Esto está respecto a... Sería la parcial, entonces, respecto a Z de todo esto. Entonces, sería, tomamos entonces ahora la parcial acá de esto respecto a Y. La parcial respecto a Y del primer término es 0. La parcial respecto a Y del segundo término sería menos. Entonces pueden ver que aquí cuando derivo respecto a Y, X y Z salen de constantes. Entonces quedaría X cuadrado, Z cuadrado. X cuadrado. Es difícil de escribir con esto. Z cuadrado. Y quedaría entonces aquí, como la derivada del seno es el coseno de X, Y, Z. Y finalmente, entonces, la derivada respecto a Z de este término que está acá. Nuevamente pueden ver que aquí la derivada respecto a Z es 0, entonces sería menos. Aquí la derivada respecto a Z es XY y quedaría X cuadrado Y cuadrado por el coseno. X cuadrado Y cuadrado por el coseno. De X, Y, Z. Ok, ahí sería, ¿verdad? Recalco nuevamente, gracias por su paciencia, porque es un poco complicado a veces. Estamos nosotros aprendiendo y debutando casi todos en este sistema, ¿verdad? Clases que son delicadas como esta. Y entonces estamos sobre la marcha, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible, tratar de no cometer estos errores. Ok, ya voy a terminar pronto. Solo quiero decirles que las operaciones de Nabla tienen algunas propiedades. Tienen algunas propiedades que se las voy a mencionar acá. Y con esto voy a cerrar. Corrijan en su cuaderno, por favor, ese error ahí. Solo tienen que volver a derivar otra vez. Por ejemplo, si ustedes sacan la divergencia del vector de posición R, eso les va a dar siempre 3.
Si ustedes sacan el rotacional del vector R, les va a dar 0. Si ustedes sacan el gradiente de la magnitud del vector de R, o sea, fíjense bien, esto no es el vector R, esto es la magnitud, o sea, esto es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. No es el vector R, es la magnitud, porque por eso es un escalar. Eso da el vector R unitario. Y estas dos que son muy importantes es que si sacan la divergencia del rotacional de cualquier campo, por eso yo le llamo aquí para todo campo A, eso es nulo siempre. O sea, la divergencia de cualquier vector es nula. Por eso es que se dice que todos los rotores son solenoidales. Es que la divergencia va asociada con la dispersión de las líneas de campo. Las líneas de campo en un solenoide generalmente son bien hechitas, son circulares, no son dispersas. Entonces, las divergencias nulas se dice que son solenoidales, por esa razón. Entonces, todos los rotores son solenoidales, porque todos los rotacionales tienen divergencia nula. Y por otro lado, todos los gradientes son irrotacionales, o sea, el rotacional del gradiente de cualquier función f, la que ustedes quieran, para todo f, es 0. O sea, todos los gradientes son irrotacionales. Esas propiedades son importantes. He subido al portal otras figuras, otras propiedades que tienen los operadores de Nabla para que las revisen, incluyendo las expresiones de Nabla en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas y esféricas, porque son diferentes. Las puse aparte porque no las vamos a ocupar mucho, pero ahí las puse de todos modos para que ustedes tengan la referencia. Voy a cerrar acá para que se vayan a almorzar, no se vayan a enfermar, y mañana vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, ¿tienen algo que acotar? Me dicen, por favor. Lick, solo una pregunta. Con Los mucho temas gusto. los temas que estamos viendo y ejercicios para profundizar están en el libro de texto que usted nos sugirió en el campus. Sí, todo está en el libro de texto, sí. Sí, todo está en el libro de texto. Es decir, no están en el Listo, Lick, orden, gracias. ¿verdad? Pero no están en el orden, pero todo está en el libro de texto, ¿verdad? Lo que ocurre es que nosotros tenemos que adaptar este contenido de manera especial, ¿verdad? Porque es bien diverso, ¿verdad? Entonces no se puede ver todos los temas, se toman lo más importante, ¿verdad? Pero todo está en el libro de texto. O sea, si ustedes leen los libros de texto es suficiente. Las lecturas que les damos adicionales, pues son para reforzar, ¿verdad? Okay, Listo, Lick. todos estos temas, ¿verdad? En este caso, lo de vectores se recomienda que usen el SADICU, ¿verdad? Porque los libros como el de Serway son libros que no tienen la componente vectorial tan fuerte. Entonces, en el SADICU están estos temas de análisis vectorial, ¿verdad? Y ahí pueden leerlo. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, nuevamente recalco, ¿verdad? Discúlpenme ahí los errores, vamos a ir enmendando esto poco a poco para ir mejorando la calidad de todo esto. Estamos abiertos aquí a que nos señalen, nos critiquen las cosas. Les agradezco cuando me corrijan, ¿verdad? Esto es un debate, pues ustedes son personas inteligentes y pensantes y tienen todo el derecho. A mí me gusta y no doy las gracias cuando me corrigen de mis errores, no me molesto. Entonces, si Dios lo permite, asumo que no hay más comentarios, ¿verdad? Porque ya, a menos que alguien me diga algo. Entonces, dígame, sí, lo escucho. No se le olvide subir la clase de ayer, por favor. Ya está en proceso eso, ¿verdad? Y la de hoy también vamos a tratar de mandarlo hoy mismo, ¿verdad? Ok, hoy van a ser tres videitos porque quedan grabados por partes, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho y su atención, ¿verdad? Y si Dios lo permite, estaremos mañana por aquí. ¿Ok? Buenas tardes buenas tardes a todos y no se les olvide, los que no están en el chat, mándenme correo o mándenme en el chat con algún amigo su número. Un comentario rápido.
Ustedes pueden ver que la tarea de problemas la cambiamos un día para que no sea entregada el viernes y no que hasta el sábado, para darles un poco más de chance, ¿verdad? Sí, gracias, Lee. Sí, sí. Ok, así tienen chance más Gracias. chance de hacerlo, ¿verdad? Para que puedan- lo que yo quiero es que hagan ustedes un buen trabajo, ¿verdad? No me interesa que hagan las cosas a la carrera, pero que hagan un buen trabajo, ¿verdad? Ok, y que Perdón, Lick, ¿para cuándo queda? Sí. ¿Para cuándo queda? Quedó para el viernes. Siempre sigan el portal, ¿va? Porque hay una hora límite para subirla. Quedó para el viernes, para el sábado, perdón, para el sábado en la noche, la fecha límite. ¿Ok? Quedó para el sábado en la noche Listo, la fecha Lick, límite, muchas gracias. ¿verdad? Ok, es para que si el viernes entregan video, el jueves hacen el quiz y el sábado entregan la tarea. Para que no se les junte tanta cosa, ¿verdad? Y para que hagan un buen trabajo, pues. ¿Ok? Entonces, buen provecho. Gracias, Lee. Nos vemos Bueno, mañana. nos vemos Gracias, mañana. Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas Bueno, tardes. buenas tardes.